El testamento es el acto mediante el cual una persona dispone libremente en qué forma y a quién o a quiénes se destinarán sus bienes para después de su muerte. El testamento garantiza que los bienes de las personas se puedan transmitir en forma ordenada y pacífica a quienes decidan heredar. Las ventajas de tener un testamento es que usted, como persona física, decide a quién o a quién heredar su patrimonio. De esa manera evita problemas futuros entre familiares, así como juicios costosos. Además, es el medio que garantiza que su voluntad se cumpla. El testamento lo puede realizar cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales, independientemente de su estado civil o de si tiene o no hijos. Para hacer un testamento debe acudir ante cualquier notario público de la República Mexicana, en donde le proporcionarán la información necesaria y le aclararán sus dudas para otorgar su testamento. No es necesario llevar escrituras de sus propiedades, solo se requiere acudir con el notario de su preferencia, tener una identificación oficial que manifieste a qué persona o personas quiere que pasen todos sus bienes cuando fallezca y pagar los honorarios respectivos. Es muy importante que usted escuche lo siguiente: los honorarios del notario en ningún caso serán proporcionales al valor de los bienes que se heredan. Además, durante cada mes de septiembre, los notarios en todo el país tienen tarifas preferenciales para la realización de los testamentos. A continuación, en Soluciones, hablaremos de la importancia del registro civil para hacer un testamento. Qué gusto saludarle en una emisión más de Soluciones en esta su casa Radio Televisión de Veracruz. Y la emisión de hoy justamente a través de la señal de TV+, desde luego también completamente en vivo en nuestras plataformas digitales, específicamente en Facebook. El tema, como ya lo escuchó usted, la importancia del registro civil en todos los trámites que tienen que ver justamente con el acto de testar. Y es que justamente hoy finalizamos el mes de agosto y estamos a tan solo horas de que inicie el mes del testamento. Estamos desde luego iniciando esta campaña que es necesaria a nivel nacional y por eso nos da un enorme gusto poder recibir hoy en Soluciones a dos personas que de verdad tienen relevancia e importancia en estos trámites y nos referimos al maestro Carlos Córdoba Vega, director general del Registro Civil del Estado de Veracruz. Maestro, qué gusto tenerlo nuevamente. Buenas tardes, igualmente, muchas gracias por la invitación. A usted y por supuesto muy bien acompañado en esta ocasión por el doctor Carlos Córdoba Montiel. Él es notario de la notaría número 25 del municipio de Paso del Macho en la demarcación de Córdoba y es un gusto tenerlo también hoy en Soluciones. Muchas gracias, buenos días. Para nosotros es muy valioso que se tomen un tiempo justamente para hacer esta dinámica de difusión que es necesaria. Pues ya vimos a grandes rasgos lo que es el testamento, pero me gustaría, notario, que ahora en los últimos años que se ha hecho esta dinámica de, digamos, animar a la gente a que cuente con uno, ¿por qué sería importante hacerlo? Porque le va a dar seguridad a las personas que va a heredar y va a poder disponer de sus bienes y se le van a quedar a quien él diga. Escuchaba yo hace rato la publicidad y sí, es muy correcto. Lo que más me llamó la atención, que dicen que no va a ser el costo de acuerdo al monto de los bienes. Efectivamente, en otros estados me ha tocado saber que de acuerdo al monto cobran un porcentaje. Han estado abatiendo poco a poco eso. En el estado de Veracruz, que yo sepa, no sucede. Este año se trata de superar la meta del año pasado. Yo creo, sin verme muy servil o algo así, que el mejor promotor que hemos tenido hasta ahorita ha sido el secretario de gobierno del estado, el ingeniero Eric Cisneros Burgos, que de veras se le debería de reconocer. Yo creo que sí, los que conocemos, creemos y vemos, ¿no? Y él también está muy metido en esto y también quiere que se supere la meta. Es importante, yo creo que aparte de la hora de elaborar el testamento, es
a la hora de la ejecución también. Nosotros vemos que hay que hacerlo. Bueno, ya falleció la persona. Vamos a disponer de los bienes, vamos a iniciar el trámite sucesorio. Y hay errores en las actas porque no tuvimos la precaución de pedirle las actas de nacimiento y no coincide el nombre o no coincide un apellido o hay un error ortográfico. Lo más común en la zona donde estoy, por ejemplo, es que hay gentes que tienen actas de Puebla, de Oaxaca y de Veracruz. Entonces tienen 3 actas y en algunos casos 3 CURPS y en algunos hasta 2 RFCs. Nos damos cuenta de inmediato y les pedimos que asocien todo para que corrijan eso, ¿no? Entonces ahí es donde sí podría entrar el registro civil. La definición del testamento es muy eficaz. Dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre de una persona capaz para que decida sobre sus bienes y derechos y declare o cumpla obligaciones o deberes para después de su muerte. Entonces, pues ya lo hizo, ya lo dejó establecido, pero hay errores en las actas y ahí es donde va a entrar el registro civil. Nos damos cuenta de eso cuando ya estamos ejecutando o haciendo el procedimiento para adjudicar bienes. Es raro, pero sí es mucho. Entonces, pues eso me motivó más a acudir con usted a este programa, porque es una manera en que la gente va a entender que deben corregir sus actas. Hay muchas facilidades ahora, puede ser un error ortográfico. El gobierno actual ha estado dando muchas facilidades para eso. En el último extremo, pues tendrían que acudir ante un juez, pero ese rato lo comentaba con él y me planteaba una situación pues sí es inédita y pues las leyes son de acuerdo a cómo evoluciona la sociedad, se van adecuando, se van haciendo a un lado, porque precisamente para eso les elaboramos, para autorregirnos. Entonces con eso del cambio de sexo y de nombre, me comentaba él de un caso, yo creo que él lo va a explicar más ampliamente, que esa persona se cambió, ya se arrepintió y ahora quiere regresar a su sexo y a su nombre anterior. Pues es su derecho. Pero entonces ese procedimiento debe ser distinto al cual hubo su cambio de sexo. Aparentemente la gente dirá que es poco. No, no es cierto. Son muchos los casos y muchos los casos de errores en los nombres. Normalmente nosotros en la notaría hasta tenemos mala fama que a veces dicen no vamos a ir con ese señor porque pide muchos papeles. Sí, efectivamente, yo les pido actas de nacimiento de todos los hijos y la de matrimonio obviamente. Pero luego sucede que tienen hijos por otro lado. Los varones es lo normal, ¿no? Y luego la familia, como no sabe, no quieren que se sepa. Entonces, pues ahí hay otro problema, convencerlos, explicarles. Ahora ya es muy importante la labor de un notario que esté muy pendiente, que no estén los gestores, para que pueda interrogar a la gente libremente y que también la gente pueda disponer libremente, sin presión, sin coacción. Porque luego me llegan, mi papá quiere hacer un testamento, se lo voy a traer. Y llega el papá o el abuelo y me dice, pues me trajo, pero no sabe ni a qué va. Exacto. Entonces ya no lo elaboro, obviamente, ¿no? Les explico. Pero pues la condición humana es esa, ¿no? Pero en muchos casos, si va la gente, entonces yo creo que lo prudente es difundir que ahorita el costo promedio normal es de 4,500 pesos en el estado, un promedio de todas las demarcaciones. Ahorita cuesta 1,200. Incluso pudiéramos hacer hasta un esfuerzo los notarios. Además, invito a todos los compañeros, los que puedan y quieran que lo hagan, y que lo abaratemos un poquito más de lo que ya se acordó. ¿Para qué? Para que logremos cubrir la meta y superar la meta del año pasado. Y que además la sociedad se dé cuenta que estamos cumpliendo. La ley del notariado nos obliga a participar en estas promociones. Y normalmente es raro. Ahorita nosotros ya andamos haciendo promoción allá en todo el municipio de mi demarcación. Tuve esta oportunidad que se nos invitara y pues aquí estamos. Hay que aprovecharla, Sí. porque ahí está el lema, hereda tranquilidad. Exacto. Porque además de un bien, de a lo mejor algo
que tiene que ver con el dinero, es muy importante que le demos la tranquilidad de que se pueda llevar a cabo este trámite con confianza, con saber que ya hubo una decisión determinada, que no hubo coacción, ¿no? Este ejercicio que usted bien menciona, en el cual debemos estar claros no tenemos que acudir obligados por nadie, de una manera libre. Sí, tal vez con el ánimo de la familia de, oye, papá, mamá, ¿te parecería que en este mes, ¿no? Pusieras en orden pues todos tus bienes, a quien decidas heredarlos y demás, pero de ninguna manera coaccionando? Y bueno, desde luego, maestro, que algo fundamental en un testamento debe ser que estén en orden nuestras actas. Y aquí es donde entra el trabajo que viene haciendo desde luego el registro civil a nivel estatal. Así es. Nuestra acta de nacimiento, como todos lo sabemos, es lo que nos da la identidad. Entonces, para poder realizar el testamento, pues el testador debe identificarse primeramente. Dentro de los requisitos es identificarse, presentar su documento de nacionalidad, que en este caso vendría siendo el acta de nacimiento. Pero muchas veces los ciudadanos ocupan otra identidad diferente a la que dice su acta. Hay ciudadanos que se llaman, por ejemplo, Mario Alberto, y toda la vida los conocieron como Alberto, y Beto, y Beto, y Alberto, y así registró hijos, así se casó, así adquirió propiedades, pero pues para ciertas cuestiones, por ejemplo, tal vez su cuenta en el banco sí salía como Mario Alberto, porque así está su acta. Su RFC va a estar como Mario Alberto porque va de acuerdo a su CURP, y su CURP va a estar de acuerdo a cómo esté su acta. Todo esto está enlazado porque actualmente nos piden que el CURP esté certificado para realizar trámites. Nos dicen, tráeme tu CURP certificado. Entonces, hace años cuando inició esto de la certificación del CURP, pues llegaban precisamente con un notario y, oye, quiero que me certifique mi CURP, pero pues, oye, esto es algo que se baja gratuito, y empezaba el desconocimiento. La certificación del CURP es que el acta se encuentre en el sistema nacional, el acta de nacimiento. Exacto. Por eso la leyenda dice CURP certificado, verificado con registro civil. Entonces, eso significa certificar el CURP, que el acta se encuentre en el sistema nacional. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el registro civil subimos las actas al sistema nacional tal cual están en el libro. Entonces, en el ejemplo que pone yo, Mario Alberto, pues su CURP va a aparecer como Mario Alberto. Y él puede llegar y tener un CURP que nada más diga Alberto. Y porque en su momento, en los 90s, cuando inició esto, pues hasta en las papelerías había cuenta para crear los CURPs. La meta de la Ley General de Población del 92 era que todos tuviéramos, como lo llama su nombre, una clave única. Exacto. Que nos identificara a todos los ciudadanos, como en otros países es el número de seguridad social, en Estados Unidos, o en Europa, que es el famoso DNI, y pues ya uno da ese número y ya servía para identificarnos y todo. Desgraciadamente, las costumbres en nuestro país, el CURP se convirtió en un requisito más para hacer trámites. Actualmente, pues ya se está poniendo orden, desde 2015 para acá, el Registro Nacional de Población ya es que pide que se certifique el CURP. Entonces, se suben las actas de nacimiento tal cual están en el libro, pero puede ser que en este ejemplo, el ciudadano en los 90s le crearon su CURP como Alberto nada más. Entonces, los datos registrales chocan de ese CURP con el de Mario Alberto. Entonces, por eso es que luego hay CURPs que abajo a la derecha dicen asociados por corrección, o homologados, o históricos, o sea, que usó otros, pero pues que actualmente usa uno. En el SAT, para crear el RFC, se pide el CURP. Cuando antes todo era máquina de escribir o a mano, pues llevaban el acta de nacimiento. Entonces, el RFC está conformado de acuerdo a cómo está en el acta, no de acuerdo a cómo lo usó el ciudadano toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Ya el CURP certificado automáticamente también se enlaza al RFC y ya está creado. Hace unos pocos años hubo una campaña por parte del SAT para que todos los ciudadanos que fueran mayores de edad a partir de los 18 años sacaran su RFC. Y muchos decían, no, es que el gobierno nos quiere fiscalizar y nos quieren ahí tener impuestos y eso. Pues si no está haciendo ninguna actividad que genere impuestos, pues obviamente no le afectaba nada tener su RFC, simplemente era enlazar los sistemas. Entonces, hacia allá va la modernidad, hacia enlazar todo esto. Entonces, prácticamente el RFC ya está creado, ya nada más es que se active, ¿no? Como el CURP solito se crea. Ahora, al registrar un bebé,
Actualmente nosotros, desde hace 2 años y medio, en las 212 oficialías del Estado, tenemos un sistema donde ya todo es en tiempo real para hacer estas certificaciones. Ya si registran a un bebé, en ese momento al imprimirle su acta, ya sale con su CURP, ya trae sus códigos QR y su acta ya queda en el sistema nacional. Ya no es como antes, que había que venir hasta la capital a pedir que se subiera el acta al sistema nacional. Es la parte en que hemos avanzado y esto garantiza que sea la identidad del ciudadano la que va a quedar en este CURP certificado y que se enlaza con sistemas de distintas dependencias, incluso hasta para tramitar un pasaporte, pues ya ahí le piden que esté certificado el CURP, porque ellos verifican y ya jalan los datos automáticamente y por eso es más rápido. Por eso uno si va a sacar una cita en el pasaporte o en el IMSS, mete uno el CURP, ya salen los datos. Para bajar el RFC igual mete uno el CURP y ya salen los datos, el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento, sexo, la nacionalidad, porque todos estos sistemas ya están enlazados. Entonces, por eso la plática de hoy, la importancia de que nuestra acta esté correcta. Muchas veces nosotros decimos, pues yo tengo mi nombre y pues así siempre me he manejado y resulta que a la hora de verificar, pues el CURP tiene otro dato, ¿no? Entonces ahí había que ver si fue un error de captura o que en su libro realmente tiene otro dato. Muchas veces nosotros nos regimos por una copia certificada que nos emitieron hace muchos años, pero pues desgraciadamente hubo épocas en las que pues le pedían el favor al oficial, ya les ponía ahí en la máquina de escribir el dato que querían, pero en el libro no les hacía la rectificación correspondiente o el trámite que deberían de hacer. Entonces, pues en estos temas delicados, como lo es una herencia, pues sí debe de coincidir los nombres. No se valdría que va Alberto XX a hacer su testamento y resulta que el día de mañana que ya se va a hacer la adjudicación, pues resulta que es Mario Alberto, ¿no? Que su acta de función salió de acuerdo a su CURP, a su acta de nacimiento, entonces no va a ser la misma persona. Entonces de nada sirve el testamento porque van a tener que ir con un juez a que valide que es la misma persona, hacer las diligencias de información testimonial de que era la misma persona, Alberto y Mario Alberto, presentar toda una serie de documentos que pues vendría siendo prácticamente lo mismo que hacer un juicio sucesorio. Entonces por eso sí le invitamos a todos los ciudadanos que verifiquen que sus actas estén correctas, principalmente la de ellos, que sea igual a como esté en su libro, porque es como se va a identificar en la persona que va a heredar, a dejar su voluntad para el día de mañana. Pero asimismo que revisen las de sus hijos. Exacto. O las de las personas a quien pretendan heredarles, que sean familiares, que coincidan los apellidos, que en el acta comparecieron los papás con el mismo nombre que están registrados, porque pues antes como todos se conocían, sí, Pancho, sí, Francisco, y se da el caso de que todos le decían al hijo, porque el papá se llamaba igual, y se da mucho el caso aquí en el estado de Veracruz de este Francisco, ¿no? Que todos saben que era hijo de Francisco, Panchito, y Pancho, y sí, todo, y se viene a casar, sí, Francisco, y le ponían los apellidos, y el otro, sí, pues pensaban que no era importante, ¿no? Ya a partir de 1982, que las actas de nacimiento ya venían, y de matrimonio a máquina de escribir, fue una reforma en el Código Civil donde ya tenían que presentar un acta para identificarse. De ahí para atrás todo era de palabra. Yo podía decir que me llamaba XX y así le ponían en el acta de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Al registrar hijos, presentaban el acta de matrimonio y así llevaban ese nombre. Pero resulta que don Francisco a su hijo no le puso Francisco, ya le quiso poner otro nombre y le puso a lo mejor Luis. Y entonces, pues es muy diferente Luis a Francisco. Y entonces es donde hay que hacer la rectificación, que pues él siempre usó otro nombre porque así lo conocían, pero realmente su nombre es otro. Entonces se hace la rectificación y con eso ya puede ir. Entonces si hace su testamento Luis, porque así está en su acta, le dice, bueno, yo así me llamo, tengo mi CURP, tengo mi credencial, todos me conocen como Francisco, pues pudiera llegar a hacer esa manifestación en el testamento de que usó dos nombres, pero realmente lo que hay que hacer es una rectificación del acta, ¿no? Entonces, pues verificar que a sus hijos los registraron tanto papá y mamá como el nombre que realmente ellos tienen asentado en su acta. Esto es común, pues como le comento, actas que son ya muy antiguas, pues ya por lo regular en los jóvenes pues no
no procede así porque pues por lo regular ya viene correcto. Pero pues esa es la invitación a que verifiquen que sus actas estén correctas, que coincidan la identidad, igual compareció así con los hijos, o incluso si le van a heredar a un nieto, pues por ver que cuando anotaron al abuelo, pues coincida el nombre, porque a veces, creo que se llamaba Mario, y era Mario Alberto, ¿no? Entonces, ya Mario y Mario Alberto legalmente son personas distintas. Así sea una simple letrita la que esté mal, legalmente es otra persona, legalmente le va a crear otro CURP, entonces ya son distintas identidades y no podrían heredar así de una manera fácil, que sería mediante el testamento. Habría que ir con un juez a decir, oye, mira, está esta diferencia, y ya un juez es el que tiene la facultad de validar realmente ya todas estas situaciones. Incluso, bueno, en la experiencia litigando los asuntos en un juzgado, cuando alguien no dejó testamento, también existe el problema, tal vez no coinciden ciertos, entonces hay que estar ahí en el mismo juicio aclarando toda situación, y primero se pasa todo eso y ya luego continúa realmente el juicio sucesorio. Entonces eso es lo que a veces hace que estos juicios sean un poco largos, engorrosos y caros para los ciudadanos. Por eso pues se les invita a que ahorita en el mes del testamento aprovechen que sale un poco más barato, o bueno, muchísimo más barato, diríamos. La cuarta parte de lo que normalmente sale, y pues que aprovechen realmente a hacer este acto de dejar su última voluntad para los ciudadanos. Claro, y como bien ha mencionado, previamente hacer esta revisión de actas, y algo que tal vez se normalizaba, como bien comentaba, en los 80s, ¿no? En los 70s, de cómo se registraba a los niños y cómo todo era de palabra y demás. Hoy por hoy creo que es sumamente necesario e importante normalizar que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas lo más precisas posibles para evitarnos complicaciones más adelante. Y una de ellas es justamente revisar que nuestras actas, que la certificación del CURP, ¿no? De que todo esto esté plenamente organizado para que a la hora de que tomemos estas decisiones como estar, ¿no? Dejemos esta tranquilidad de que no nos vamos a encontrar una vez que ya falté. Mi familia se va a enfrentar con toda esta serie, ¿no? De situaciones que a lo mejor limitan este proceso o que nos va a llevar a otro tipo de juicios. Entonces creo que es muy importante que el público pues esté tomando nota. Estuvieron apareciendo en pantalla las formas de mantenernos en contacto. Recuerde que está disponible el 2288-423500, así como en la emisión que estamos llevando a cabo a través de Facebook. También nos pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto las estaremos atendiendo y respondiendo en el transcurso del programa. Y pues también sería muy importante que pues aquí nuestro invitado notario, doctor, nos cuente justamente cuáles son estos casos, ¿no? En donde alguien acude con a lo mejor ya un testamento y a qué se puede enfrentar con una situación de este tipo. Mire, ayer precisamente fueron unas personas y la señora, ese es otro error común, le abreviaron. En aquel entonces yo creo que no capacitaban a los encargados, o no sé yo qué pasó, no nos vamos a meter tanto. Entonces ella, María Ángeles, pero le abreviaron y le pusieron Ma. En lugar de María. Sí. Se casó como María Ángeles, pero a dos hijas las registró como María de los Ángeles. A dos. A dos. A un hijo como María y a nadie como Ma. Y está casada como Ma, y en su acta es Ma. Entonces, pues ya hay un problema para heredar. Lo que decía el director es cierto, lo pueden hacer en un juzgado, pero también es importante que la gente sepa que en muchos casos el uso indistinto de nombre o la información testimonial también la pueden hacer ante un notario. Lo marca el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles, y nosotros tenemos facultades incluso para tramitar juicios intestados y sucesorios de testamento. Es un poco más rápido, tal vez sea hasta más económico. El único problema que la gente se enfrenta es que nosotros como notarios tenemos que hacer una publicación, un aviso notarial en la Gaceta y en un periódico de mayor circulación en el estado. Eso encarece un poco, pero se compensa con los honorarios que le pudieran pagar a un abogado.
definitivamente, ¿no? Ujú. Se compensa, hasta les puede salir más barato, pero en tiempo es más rápido. Pero esa es una manera en que se puede solucionar. Pero la gente no se da cuenta hasta que llega con nosotros que les empezamos a revisar los papeles. Por eso es importante el exhorto que les hace el director y usted también, que empiecen a revisar sus actas, que las revisen, que vean la de matrimonio, que vean la de los hijos, que vean la de los abuelos y que vean la de nacimiento propia. Y si no hay ningún error y hay un enlace perfecto, no van a tener problema en el testamento. Nosotros cuando lo estamos elaborando podemos ver eso, incluso lo que él decía, asentamos que ha usado tal nombre, tratamos de no hacerlo. Y si le parece bien, doctor, vamos a ahondar en ello en breve. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa promocional y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones? Qué gusto que continúe con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, a donde, bueno, el tema, como usted lo escuchó, es la importancia del registro civil en todos los trámites y en las actas específicamente que tienen que ver ahora mismo con el mes del testamento y en este acto de testar que se lleva a cabo justamente en el mes de septiembre, y es una promoción especial que se lleva a nivel nacional, y por eso nos da muchísimo gusto recibir hoy en el estudio al maestro Carlos Córdoba Vega, director general del Registro Civil del Estado de Veracruz. Nuevamente le agradecemos el tiempo que ha dispuesto para esta emisión, maestro. Y también al doctor Carlos Córdoba Montiel. Él es el notario de la notaría número 25 del municipio de Paso del Macho, en la demarcación de Córdoba. Nuevamente, gracias por el tiempo que ha dispuesto, doctor. Nos decía antes de irnos al corte justamente lo que puede suceder a la hora de hacer un testamento, y nos ponía como ejemplo el caso de una señora que había abreviado en su nombre. Uh-huh. Ya le venía en el acta, sí. Exacto. Sí, pero ella lo usaba de manera indistinta. Se justifica ahí el desconocimiento, pero la ley dice que el desconocimiento de la ley no beneficia a nadie. Lo grave es que ponen en riesgo a veces alguna herencia y salen familiares que uno no se imaginaba que fueran problemáticos o muy interesados. Usualmente son los yernos, las nueras, los consuegros, y meten la cizaña y no, pues está mal el nombre, por ahí vete y cuélate, y lo hacen. Entonces eso crea un conflicto enorme y disgregar la familia. Entonces, desde que hagamos el testamento, los notarios debemos estar pendientes y vigilar eso, que quede bien, que quede en orden, y sobre todo que se dispongan de los bienes para quien la persona dice, que no estén ahí cucheándole. Me llegó un señor hace tiempo y la esposa decía, todo esto para mi hija fulano, y como lo había recibido ella por herencia, ella podía disponer del 100%, no entraba a la sociedad conyugal. Entonces el señor de repente empezó, no, mira, esto mejor dáselo a fulano, y esto a sutano, eran como 8 propiedades. Entonces le dije, oiga señor, ella es por cortesía y todo, está usted aquí, pero pues es que es mi esposa, ella tiene que hacer lo que yo diga, el clásico machismo. No lo hicimos. Y el señor dijo, me voy a ir a otro lado, ya me voy. Qué bueno, que le vaya bien. Entonces, hay muchos casos todavía de ese tipo que la gente no lo entiende. Otra cosa que tampoco entienden, hay gentes que hacen 1, 2, 3 testamentos y piensan que el primero va a valer el segundo. Si no se estableció, ya no valen, vale el último, porque ese último siempre va a revocar los anteriores. Y aunque no lo hayan dicho, la ley dice que se revocan de pleno derecho, salvo que hayan hecho mención que de tal testamento dejan el legado, tal y como lo establecieron. Pero lo normal es que no. Y es que ahí hay muchas obligaciones que la gente desconoce. Por decirle algo curioso, pero real, hay un artículo 1441 en el Código Civil que nos impone a los notarios la obligación de que si yo realicé ese instrumento, tan pronto me entere de la muerte del testador, avisarle a los interesados, no dice que a los herederos la ley, a los interesados. Entonces,
Yo me he enterado ya 2, 3 meses después de que falleció la persona, y en un caso sí fui, llevé el escrito y todo. No, ya habían arreglado hasta el intestado, porque según ellos era intestado, no sabían que había testamento. O sea, ese tipo de cosas, porque alguien se puso listo, ¿no? Ahora, ahí hay otro problema, por eso son importantes las actas. Y a lo mejor se enoja conmigo el director. Yo siempre he dicho que deben de poner lo que ponían antes, el lugar de la progenitura, porque ahora nos dan un extracto. Y he sabido de varios casos que llega alguien y dice, soy el único heredero, y ahí está. Y comparece y todo, pues, no dice. Entonces, en un caso que supe, me habló el familiar, le digo, oye, pues, háblale al fiscal, que en ese caso era la fiscal en ese distrito, y que le pida al juez, que pida al registro civil, qué lugar ocupó de la progenitura. Le digo, ¿está segura que es el tercer lugar? Sí. Y sí, lo pidieron y resultó que había 2 hermanos más. Bueno, pues la persona esa demostró que los hermanos ya habían muerto porque llevó las actas de función, lo cual también era falso. Entonces, no estamos a salvo de un engaño, ¿me entiende? Hay gente muy lista, afortunadamente son los menos. Ahí en Paso del Macho yo puedo presumir, y lo voy a presumir aquí, la gente es de palabra. Yo he estado en la zona de Papantla, no como notario sí estuve en Guayacocotla, la gente no es igual que ahí. No quiero menoscabar a aquellos, pero aquí la gente es de más palabra, más cumplidora, más todo, más responsable. Entonces no me crean tanto problema. Sí, me cuesta trabajo para hacerles entender que tienen error en sus actas, y a veces lo entienden, pero no lo quieren corregir. Entonces ahí se puede dar otra situación, que ahí también interviene el registro civil. En ese acto me dice, tuve un hijo que no reconocí, ya se murió su mamá, y en este acto lo vengo a reconocer. Y yo tengo que sentarlo y darle aviso al registro civil, a la oficina que corresponda. Yo diría que ahí medio se corrigiera que se avisara a la dirección para que dé previa depuración. O sea, un reconocimiento. Tiene muchas facilidades la gente. Lo pueden hacer ante un notario, lo pueden hacer en un testamento, o lo pueden hacer en una declaración unilateral de voluntad. O sea, la gente tiene muchas facilidades. El problema es el desconocimiento. Exacto. Pero programas como el de ustedes son buenos porque abren esto. Yo recuerdo una vez que vine, hablamos de testamento y se me ocurrió mencionar algo de capitulaciones matrimoniales, y me invitaron al siguiente programa a venir a hablar de las capitulaciones matrimoniales. Son situaciones muy especiales que a veces es preferible no comentarlas, porque le puede uno dar ideas malas a la gente cuando es lo correcto. O sea, y el patrimonio de la familia, cómo se va a heredar. Los testamentos, pues hay testamentos ordinarios y testamentos especiales. El público abierto, el público notarial cerrado y el autógrafo. Esos son los ordinarios. Luego viene el privado, viene el marítimo, viene el militar y viene el hecho en el país extranjero, que son los que reconocen la ley en México. El privado tiene un caso muy especial. Tienen que ir ante un juez para que le dé validez, porque puede ser verbal. Las personas que son testigos tienen que ir a declarar ante un juez bajo juramento, y ya el juez va a decidir si le da validez o no a ese testamento privado. ¿En qué caso sucede este tipo de testamento privado? Usted le comenta a sus compañeros, voy a hacer un testamento y le voy a dejar todo a mi mamá, a mi hija, a mi esposo. Usted decide a quién es. Y no le da tiempo de hacerlo, una de malas, ¿no? O una enfermedad o lo que sea. Pero usted ya lo dijo. Entonces su mamá y todos, si ellos saben, van y dicen, ella habló y dijo. O lo puede usted hacer por escrito también, pero sin depositarlo en el registro público. Si lo deposita usted en el registro público, ya es autógrafo. Ok. Entonces el otro, por eso es un testamento especial y tiene que autorizarlo un juez. Hay muchos casos como ese, pero hay otros casos también que es común que llegue alguien y uno diga, es incapaz, no puedo hacérselo. Ok, pues no se lo hace uno. Pero llegan y me dicen, él es incapaz, pero ahorita tiene un momento de lucidez. Y la ley dice que en momentos de lucidez sí pueden hacer el testamento, con requisitos.
Tienen que ir a ver un juez, el juez va a llamar a 2 médicos especialistas, Claro. lo va a interrogar, va a ver, si lo ve que es apto, le dice al notario, ahí, hazle el testamento. Y lo van a firmar los doctores, lo va a firmar el juez y lo va a firmar el interesado. El interesado tiene derecho a poner 2 testigos, puede renunciar a ese derecho. Por prudencia, si yo lo fuese a hacer así, yo pediría que fueran 2 testigos para reforzar más, pues ya con lo del juez es suficiente. Pero es raro que hagan esto, quieren todo fácil, pero también puede ser por ignorancia, ¿no? Porque sí hay gentes que tienen momentos de lucidez. Seguramente en muchos de los casos desconocemos todo esto. Y ahora que mencionaba, por ejemplo, cuando son situaciones de salud, ¿no? Seguramente habrá situaciones en las que los hijos intentan promover en su papá, en su mamá, el que antes de que, pues en esta tal vez demencia senil o situaciones similares vayan incrementando, poder accionar el testamento antes de que suceda algo de esta naturaleza. La ley del notariado en el estado de Veracruz nos obliga a todos los notarios que en caso de urgencia ir y hacer el testamento, aunque no nos paguen, lo marca la ley. Eso es una cosa muy bonita, pero que también desconoce la gente. Pero solamente en un caso de gravedad y todo, yo solamente he vivido un caso así, pero yo no me imaginé que fuera gravedad. Me pidieron ir a un rancho, fui, me entrevisté con el señor, vi que sí era él, regresé para hacer la impresión y levantar mi acta explicando todo eso. Llegué, me lo firmó, pusimos los testigos, todo bien. Llegué y como a los 2 días lo fueron a recoger unos hijos. Y le digo, ¿cómo sigue tu papá? Dice, no, como a la hora que se vino usted se murió. O sea, me impactó mucho, ¿no? Pero Porque afortunadamente llegó a tiempo. Se hizo a tiempo. Y ahí, pues sí, se había pactado honorarios y todo, pero la ley dice que aunque sea sin honorarios, que nosotros tenemos la obligación de ir, precisamente para no dejar desprotegido y que la persona pueda disponer de sus bienes y sus derechos. Y desde luego para darle cobertura y garantizar la mayor cantidad de población en su demarcación, en este caso, ¿no? Cumplir la voluntad del dueño de las cosas. Exacto. Porque si va a ser otra cosa, al final usted me ponía, yo la ponía de mal ejemplo, usted dice usted algo y al final yo creo que no odia usted a nadie ni le tiene coraje a nadie, pero vamos a suponer que sí, a quien menos podía usted ver se le van a quedar sus propiedades, no es justo, porque ya no, en caso de intestado, entonces por eso sí es muy recomendable hacer y en caso de intestado crea muchos conflictos. Doctor, pues desde luego que tenemos que hacer una lista de requisitos. ¿Qué debemos llevar para acercarnos justamente a la notaría? La identidad con su acta de nacimiento, su credencial de lector vigente, su CUR vigente. En mi caso yo les pido su RFC porque el SAT nos pide que pongamos RFC, incluso el registro público para ciertos ya nos está pidiendo que lo pongamos. Pues no nos perjudica, al contrario, beneficia y beneficia a la gente, ¿no? Porque se enlaza todo eso y se ve que sí es la misma persona. Les pido el acta de matrimonio y ahí se da una situación especial. Si los bienes los adquirieron y no son de herencia, legado, donación, entonces él nada más puede testar por la parte que le corresponde a la sociedad conyugal, o sea, el 50%. El otro 50% es para el esposo o la esposa. Entonces tienen que hacer 2 testamentos realmente, si quieren dejarle a un hijo, un nieto, a quien sea. Entonces, ese es otro. Y las actas de nacimiento de todos los hijos. Luego brincan, oiga, pero ¿por qué de todos? Si nomás le quiero dejar a este o a esta o a 2. A mí me trae todas. Pero también le quiero dejar a mi nieto, bueno, tráigame las de los nietos, si me trae de más mejor. Entonces, es que se puede dar un caso. Alguien no lo mencionamos en el testamento a un hijo. Va y le reclama al juez. No van a anular el testamento, pero lo van a declarar tal vez inoficioso, tal vez una nulidad relativa, porque el juez va a ver y va a decir, pues sí, eres hijo de él, y pues no te mencionó el notario, porque ahí ya no van a ver al difunto. Pues vamos a ver que te den una parte como marca la ley. Sin embargo,
Si nosotros le ponemos, tuve 6 hijos de nombres tal, y todos viven, si esa persona va con el juez, le va a decir, mira, aquí estás, pero a la hora que decidió sus bienes, decidió no dejarte a ti, decidió dejarle a esta persona. Claro. Entonces ya ahí se ve la plena validez y la importancia de hacer un testamento, que el común de la gente no lo ve así. Luego me dicen, pero ¿para qué? No vamos a tener problema, todos están de acuerdo, ya mis hijos, mi señora, sí. Y sobre todo, le quiero dejar a mi esposa, y eso es otra cosa importante dentro de los requisitos, los impedimentos. Le dejo todo a mi esposa con la condición que no lo venda. No se puede. O que no se vuelva a casar. Pues ya, también es común, sí. O con la condición de que se lo deje todo a mis nietos. Tampoco se puede poner eso. No es posible, aclaremos esto. No, son impedimentos. La gente no lo ve. Yo les digo, bueno, pues de una vez déjele usted a sus nietos, ¿para qué le da vueltas, no? Es que quiero dejar protegida a mi esposa. Pues sí, tiene usted razón, pero ya va a ser de ella. Y usted ya no está. Y ella es dueña y ella puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Y pues tomándolo ya como broma, pues si se quiere casar, se puede volver a casar. Es raro, las mujeres casi no se casan. Los varones, yo creo por cosa, no le digo la naturaleza, pero cosa de educación, es más común. Pero me pasó un caso curioso que sería bueno. Mi hija dice que yo tengo vida de telenovela. Hace 2 años fue una señora y fue a hacer un testamento. Me llevó las actas de nacimiento y me dijo, de mi hija fulana yo le voy a escribir correctamente el nombre y no le voy a dar el acta de nacimiento. Pero de las otras personas sí. 18 hijos con esa hija. Lo curioso, todos de padre distinto, menos la muchacha que no vio el acta, ¿va? Pero 17 sí. Entonces, pues, yo hasta la fecha sigo sorprendido, ¿no? Porque en una mujer ver eso... Luego me dio la explicación y fue muy lógica. De eso vivió la señora de las pensiones y todo. Pero ya ahí era un negocio, pero muy lista, y dejó varias propiedades. Todavía vive. Pero vaya, es un caso curioso. Vemos muchas cosas así y mucha gente que se molesta. Es que usted no me quiere hacer testamento, me pide muchos requisitos, o me dice que esta está mal. Digo, es un error ortográfico, vaya al registro y se lo corrigen, que es otro tipo de error, pero sigue siendo lo mismo. En no, pues este sí tiene que ir a un juez, porque aparte nosotros los notarios tenemos la obligación de asesorar a la gente, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Llegaba un momento en que llegaba la notaría y él me decía, porque era mi asistente, que si parecemos lo de una marca comercial, dice, porque aquí le resolvemos todo, dice, hasta problemas electrónicos y todo. De una vez, pero seguramente, doctor, esta experiencia en el quehacer y en el ejercicio, desde luego, de ser notario y previamente, pues, ser abogado y demás, le da todo este bagaje y pues esta planeación, y por eso tiene la estrategia de pedir justamente todos estos documentos, que también es importante decirle al público, no es porque se le quiera hacer más engorroso el trámite, sino todo lo contrario. Ahora, luego las escrituras van mal también, porque no las tienen que llevar, es otro de los requisitos, ¿no? Luego quieren heredar en las parcelas ejidales, son indivisibles, ahí tienen que hacer una lista de sucesores, es como si fuera un testamento agrario. Entonces, esa lista de sucesores se elabora y se trae aquí al Registro Agrario Nacional, Delegación Veracruz, y ahí lo registran, lo guardan en una bóveda. Mueve el ejidatario, lo abren y ya dicen quién va a ser la persona heredera. Nomás que ahí funciona de otra manera. Puede ser una lista de 10 personas. La que está en primer lugar es a la que le va a tocar la parcela. Si no la quiere, la que va en segundo, y así se va. Pero ahí nomás le toca a una persona, no la pueden dividir, a menos que se vayan a lo que le llaman dominio pleno. Entonces sí pueden fraccionar en las partes que quieran. O sea, hay muchos recovecos también con las propiedades. Luego les hicieron mal la escritura, le pusieron mal el nombre del lugar, le pusieron mal las ubicaciones, las medidas no coinciden, la superficie, que es lo más común. Entonces, y lo más grave,
grave, gravísimo. Hubo programas en gobiernos anteriores que fueron a regularizar y mucha gente lista, se murió mi papá y pues esto es todo lo que nos dejó. Bueno, mira, que te den título de propiedad a ti de esta fracción, a ti de esta, a ti. Pero ya había una escritura incluso registrada. Entonces, ahí están cometiendo un delito, pero pues ya nosotros, si el gobierno lo deja pasar, pero eso es indebido. O viviendo los señores dicen, agárrate eso y luego me llegan, mire, vengo a vender esto, pero aquí ya no, porque ya le di a mi hijo, aquí ya le digo, pero pues no hay anotaciones en el registro, no hay anotaciones en el... No, pero ya en el programa ese de gobierno le dieron su título de propiedad de esta fracción y al otro de esta. Entonces ya nos están creando un caos. Y claro, es común, ¿eh? Se vuelve irregular. Fíjese que nos está llegando una consulta desde Isla Veracruz. Dice aquí la señora que nos escribe, está casada por bienes mancomunados, vive su esposo y encontró las escrituras de su casa, dice, donde ella ya la vendió a una persona. Esta persona que la compró ahora la vende a nombre de su hijo mayor y ella no recuerda haber firmado ningún documento. ¿Qué puede hacer en este caso, ya que quiere heredar esta casa también a su hija? ¿Qué le aconsejan? Que demande la nulidad de la escritura que ella dice que no firmó y fácilmente lo puede probar, va a ganar el juicio si es que es así, porque hay gentes que luego el marido las llevó y fírmale aquí y no supieron. ¿Ante qué instancia debe hacer esto? En un juez de primera instancia. Un juez de primera instancia competente en materia familiar incluso si el esposo no firmó, pues los dos que demanden la nulidad, porque él también era socio, ¿no? Normalmente nosotros pedimos cuando hay sociedad conyugal o bienes mancomunados que vayan los dos esposos para que el que no dé su consentimiento. Si ella no firmó y no firmó el esposo, pues la nulidad va a ser de pleno derecho y tiene que hacerlo ya y que pida que el juez mande oficios al registro público que no permita ningún movimiento para que el señor que ya quiere vender no pueda venderla. Y entonces ella recupera legalmente la propiedad que ha sido despojada y ya puede testar o donarles de una vez. ¿Sí? Muy bien. Sí. Sucede también, doctor, que de repente, como lo mencionó hace unos instantes, la voluntad de quien está haciendo el testamento es heredar directamente a los nietos. ¿Se puede hacer esto? Como mencionó hace un momento, si se nombra tal vez a los hijos previamente y decir, ya a ellos no los voy a heredar porque ahora voy a heredar a la descendencia. Sí, puede heredar a quien quiera, hasta una persona ajena a la familia. Esa es la ventaja del testamento. Ahora, la otra ventaja es revocable. Se arrepiente, pues lo puede cambiar todos los días si quiere, porque es revocable el testamento. Esa es la principal ventaja también que la gente debe de entender. Ahora, mucha gente piensa, es que ya le heredé a mi hijo. Pues sí, pero usted todavía vive, usted puede vender, puede disponer, sigue siendo de usted, pero la gente piensa que al hacer el testamento y poner eso ya es propiedad de la otra persona, y eso no es cierto, va a ser propiedad hasta que fallezca el autor de la sucesión o del testamento, pero piensan los mismos que lo hicieron equivocadamente que con eso. Ahora, otro error muy común, a mí ya me heredaron en vida, porque le hicieron una donación. Eso es distinto a un testamento. ¿A usted le heredan, le dona a su mamá? Yo no quiera, tocamos madera aquí, llega a faltar y no hizo testamento, queda intestado. Usted tiene derecho a toda la masa hereditaria, ¿eh? Pues la familia va a decir, no, espérate, a ti ya te dio. No, espérame, a mí me donó en vida. De la sucesión yo tengo derecho porque lo marca la ley. Y le van a dar. Ahora, si usted es prudente y todo, bueno, ya con lo que me dio es suficiente, ¿no? Pero es raro encontrar gente así. Y entonces, pero sucede mucho. El caso de heredar, que le llaman heredar en vida, y no es cierto. Digamos que se ha ocupado mal el término, entonces. Sí, muy mal. Ahora, yo he visto varios casos que van, le voy a heredar a mi hija, y llega la hija, no, mamá, dale mejor a tu nieta. Bueno, a mi nieta, bueno, previo todos los requisitos a la nieta. Crece la nieta y la
abuelita le donó, se reservó el usufructo vitalicio, pero vino una nieta y la corrió. Muchos casos, doctor, muchos sabemos de ellos. ¿Sí? Entonces, ahora, una cosa que poca gente sabe, la donación es revocable, se puede revocar, claro, previo el procedimiento judicial correspondiente, pero en ese caso sería por ingratitud o por alimentos. Qué bueno que saqué eso. Es muy importante, en todos los testamentos y todas las disposiciones legales, cuidan mucho los alimentos. No se debe dejar desprotegido a nadie de alimentos. Muy bien. Eso es muy importante. Nos gustaría hablar muchísimo más de este tema. Ojalá que en el mes de septiembre, que está por iniciar, tengamos oportunidad de ahondar algunos detalles que seguro se nos escaparon en la emisión de hoy. Pero pues, doctor, ¿a dónde lo podemos encontrar? Desde luego, si tenemos alguna duda o si queremos consultar y quisiéramos hacer el testamento justamente en la notaría número 20. Es importante eso que me dice usted, porque la gente piensa que no lo puede hacer en otro lado. Yo puedo hacer un testamento de cualquier parte de la República, siempre y cuando vayan a mi distrito a firmar las gentes. Yo no puedo ir a otro distrito porque me cancelan mi patente. Muchas gracias. Entonces es algo que debo tener cuidado. Pero de ahí nosotros podemos hacer de cualquier persona. Allí estamos a sus órdenes. El Paso del Macho, es Avenida Nacional número 613. El teléfono es 273-73-80186. Y si dicen y mencionan al programa, pues les bajamos un poquito el precio, aunque no sea el mes del testamento. Gracias, maestro, también, Carlos, por acompañarnos en esta ocasión. Y desde luego recordarle al público que la Dirección General del Registro Civil siempre estará con las puertas abiertas para atender a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos. Gracias, doctor, maestro. Muchas gracias por la invitación. Nos tenemos que despedir solo por esta emisión, pero pronto tenemos más resoluciones en la señal de TV+. Hasta pronto.